Saludes y muchas bendiciones. Nos alegra, hermanos, poder llegar a ustedes a través de esta red social, un recurso valioso, un recurso importante que Dios nos ha dejado, mayormente en estos tiempos, tiempos difíciles, tiempos críticos, tiempos donde necesitamos la dirección plena del Señor. Necesitamos ser confortados con su palabra. Y creo que hoy más que nunca necesitamos la obra del Espíritu Santo fortaleciendo nuestras vidas, llenándonos de toda esa valentía que necesitamos para superar todo lo que estamos enfrentando en estos tiempos. Estaba meditando en las razones por las que el Señor hizo pasar por la prueba a Israel cuando salía de Egipto. Y encontramos varias razones, pero una de las razones más importantes por las que el Señor pasó por la prueba a Israel es realmente para pulirlos, para prepararlos para la entrada y el establecimiento en las tierras de Canaán. Porque el Señor podía, según los estudios que se han hecho, podía haber evitado ese espacio de terreno, el tiempo que Israel circuló por el desierto. Es decir, el Señor pudo haberle hecho más cerca el paso de Egipto a la tierra prometida. Sin embargo, el Señor no lo hizo. El Señor permitió que el transitar de Israel, la peregrinación de Israel, fuese mucho más larga, con mucho más tiempo, mucho más espacio, ¿verdad?, para llegar a la tierra prometida. Entonces, en ese lapso de tiempo, en todo ese lugar que ellos caminaron, fueron probados de diferentes maneras. Ellos caminaron y mientras caminaban se enfrentaron con el Gran Mar Rojo. Esa fue una de las pruebas para ellos. Ellos llegaron al Mar Rojo y no tenían para dónde seguir avanzando porque estaba el Mar Rojo, el cual no podían pasar. Atrás venía el ejército del faraón con todos sus demonios para destruirle al pueblo que había liberado de sus manos, ¿verdad?, en Egipto. Pero Dios le permitió al pueblo que pudiera pasar el Mar Rojo. Lo atravesaron por la mano poderosa del Señor y cantaron el himno de victoria al otro lado de ese Mar Rojo. Fue una de las pruebas. Dios probó la fe de ellos, pero al final, como dije, ellos lo atravesaron, lo pasaron y cantaron el himno de victoria y continuaron su peregrinación hacia la tierra prometida. Pero luego no solamente estaba el mar, porque de hecho ya lo habían pasado. Ahora ellos se enfrentaron a la escasez de agua. No había agua. Entonces el Señor hizo un milagro y les dio agua viva, agua fresca, agua dulce. Luego no estaba solo el agua, estaba la falta de comida. El Señor le hizo caer maná del cielo. Luego no querían maná, estaban cansados del maná. El Señor les dio carne, les envió las codornices para que ellos se alimentaran con carne, porque eso es lo que ellos anhelaban. Ellos fueron probados de diferentes maneras, pero la prueba nunca fue con el objetivo de destruirles y de que quedaran en el desierto tendidos, muertos ahí, destruidos. No, la prueba estaba únicamente para procesarlos a ellos, para que ellos fuesen pulidos, crecieran en fe, aprendieran a valorar al Dios que los había libertado y que cuando estuviesen en la tierra prometida les sirvieran a Él y solamente a Él. Esos eran algunos de los objetivos por el cual el Señor les hizo pasar por la prueba a Israel. Luego enfrentaron al ejército, a los enemigos, y con todo y eso Dios les entregó la victoria poderosamente. Y ellos continuaron hacia adelante, celebrando esa victoria que Dios les había entregado en contra de los enemigos, porque Dios les amaba. Dice la Escritura que el Señor iba en el día en una columna de nube para que ellos no les calentara el sol, y por la noche iba en una columna de fuego para que no fuesen en tiniebla y para que ellos avanzaran aún por la noche.
Dios estaba con ellos ahí en el maná, Dios estaba en el agua con ellos, Dios estaba con los ángeles. Habían ángeles que guiaban a Israel y estaban ahí para enviarle el mensaje del cielo. En otras palabras, Dios estaba al cuidado de su pueblo y nunca los abandonó. El que ellos no pudieran entrar, o que muchos de ellos no pudieran entrar a la tierra prometida, no fue problema de Dios. No es que Dios quiso eso. Eso fue el resultado de la rebelión del pueblo, o de parte del pueblo, en contra de Dios, y por esa razón no entraron a la tierra prometida. Pero la generación que le creyó al Señor, esa generación gozó de los privilegios de la tierra prometida. Disfrutaron poder ser una nación establecida en las tierras de Canaán. Pudieron extenderse como familia, pudieron cultivar la tierra, pudieron criar sus ganados. Es decir, Dios cumplió su palabra con ellos, porque la prueba era solamente la antesala para la bendición y nada más. Si tú te preguntas hoy, ¿por qué la prueba para mi vida? ¿Por qué la prueba para nosotros? La prueba de igual manera está ahí para pulirnos a nosotros. Este es un tiempo donde nosotros podemos creer más a Dios. Es un tiempo donde nosotros podemos escalar en fe, podemos escalar en el temor al Señor, porque Dios nos está permitiendo la prueba en su voluntad permisiva para eso, para que nosotros avancemos, porque nosotros tenemos la promesa del Señor de habitar con el Señor para siempre. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra. Así que nos estamos preparando para el acontecimiento más grande que jamás ha existido, y es que el Señor nos tome para estar con Él para siempre. La prueba no trae como fin destruirte. La prueba no trae como fin que te quedes tendido en este proceso. La prueba viene para que nosotros crezcamos, para que nosotros avancemos, para que nosotros nos fortalezcamos en el Señor y tomemos la palabra que abordó Pablo, el apóstol, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, cuando él dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios era con Israel y nadie podía contra él mientras ellos estaban en la fidelidad a Dios. Nadie podía contra Israel. Siempre los enemigos enfrentaban a Israel y eran vencidos porque el Señor estaba con ellos. Él estaba al cuidado de su pueblo. De igual manera nosotros, Pablo lo ve de esa manera: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo y tú con el Señor, ¿quién contra ti? Es lo que la Escritura dice: nadie podrá contra ti. Deja que la prueba pase, agárrate de la mano del Señor, que el Señor está contigo. Él está a favor de su pueblo, Él está a favor de sus hijos. Pablo sigue diciendo en esa carta: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y él mismo responde: nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y hace una enumeración de muchas cosas que podrían separarnos, que nos podría apartar del amor de Dios: hambre, persecución, peligro, espada, lo alto, lo bajo, lo profundo, etcétera, etcétera. Pablo aborda e enumera muchas cosas que podían apartarlo del amor de Dios y nos podrían apartar en este tiempo a nosotros, pero al final Pablo dice: nada de eso me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De igual manera, que nada te separe, que estos tiempos, que estas tempestades no te aparten del amor de Dios, porque si te apartas del amor de Dios, ahí sí estarías en serios problemas. Enfrentar esta situación y las otras que pueden venir sin Dios sería una tragedia. Es por eso que debemos de agarrarnos de la mano de Dios hoy más que nunca, fuerte, para que nada nos pueda mover ni nada nos pueda afectar. Y al final y último, lo que Pablo aborda en esta carta es que él dice: en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo hace mención de esta victoria y la da con toda seguridad? En Cristo somos más que vencedores, porque Pablo
se ve en Cristo venciendo, así como Cristo venció en la cruz, así como Cristo venció todo principado y potestad, Pablo se ve de igual manera venciendo en Cristo Jesús. Pablo se ve que la batalla, la guerra que él está peleando es una batalla y guerra que ya ha sido ganada por Cristo. Nosotros igual peleamos una batalla que ha sido conquistada por el Cristo de la gloria. La clave está en no apartarnos de Él, la clave está en no renegar, la clave está en pasar el proceso de la prueba con paciencia. Y entonces nada ni nadie nos podrá arrebatar ese galardón, esa recompensa y esa bendición que Dios tiene para nosotros. Nada nos podrá separar del amor de Dios, porque en Cristo somos más que vencedores. Esa es la palabra para ti en este día. Esa es la palabra de Dios. Tómala, que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga guardando. La prueba no trae como fin la destrucción tuya ni mía. La prueba únicamente es un proceso para sacar lo mejor el Señor de nosotros. Que el Dios del cielo te bendiga y te guarde.